Hebreos capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Lee ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Dondequiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta es la tercera prédica de la serie Corazón Constante. A través de los ejemplos de Ruth y del rey David en el primer mensaje, y de Daniel y sus 3 amigos, de Jefté y de Ana en la segunda prédica, vimos lo que es un corazón inmutable o constante. El día de hoy desearía darles otros ejemplos de esta misma clase de corazón invariable, pero desde un punto de vista diferente, y este es desde la perspectiva del amor espiritual. Juan capítulo 3, versículo 16 señala: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos amó, aun siendo pecadores, y tenía un plan para salvarnos desde el mismo momento en que nos creó, a costa de sacrificar a su Hijo unigénito, Jesucristo. Pero, ¿se ha preguntado alguna vez qué hubiera pasado si Dios hubiera cambiado y no hubiese enviado a su único Hijo? ¿Qué hubiera sido de nosotros? Hubiéramos sido esclavos de Satanás y con el tiempo hubiéramos ido al infierno. Sin embargo, por ese amor ilimitado e inmutable de nuestro Dios y por el amor de nuestro Señor Jesucristo, que sacrificó su propia vida por cada uno de nosotros, la puerta de la salvación se ha abierto y todo el que cree en Jesucristo puede tener la firme esperanza de ir al cielo.
En la medida en que entendamos mejor este amor de Dios y de Jesucristo, tendremos un mayor nivel de amor espiritual, tal como cita la primera parte de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14, cuando dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. Los que tienen esta clase de amor espiritual podrán dar todo lo que tienen por Dios, por el Señor y por sus hermanos de la fe. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que a través de este mensaje, al citarles los ejemplos de aquellos que, desde el punto de vista del amor, han poseído esta clase de corazón inmutable, cada uno de ustedes llegue a tener también este amor puro e invariable. Estimado público, si en verdad ama al Señor, su corazón será inmutable, no cambiará, será un corazón sincero. Juan capítulo 14, versículos 23 y 24 cita: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Si ama al Señor, obedecerá su palabra, lo hará porque lo ama. Continúa el pasaje: y mi Padre le amará. Sí, hermanos, cuando obedece la palabra, Dios lo amará. Prosigue la cita: y vendremos a Él y haremos morada con Él. Lo que está diciendo es que Dios estará siempre con usted. Finaliza la escritura: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Repito la cita: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aquellos que aman al Señor obedecerán su palabra, pero los que no lo aman, no lo harán. Los que no aman al Señor no guardarán santo el día domingo para Dios. Simplemente asistirán a un solo culto y luego se irán. No darán el diezmo completo, fingirán estar agradecidos a Dios, ni siquiera intentarán cumplir sus mandamientos. No tendrán amor espiritual, tendrán malos sentimientos, guardarán rencor hacia otros, juzgarán y condenarán a los demás y harán todo lo que Dios detesta. Si amaran a Dios, no harían eso. Yo, desde el principio, incluso cuando era nuevo creyente, tuve esta clase de amor hacia Dios. Comprendí que el amor que antes había sentido no era nada comparado al amor del Padre Celestial. Después llegué a entender que nadie me podría amar como Dios. Solo Dios me ama, cuida de mí, me protege y me ha dado salvación. Desde entonces, mi amor hacia Dios ha sido invariable. Amo a Dios más que a cualquier otra persona, y por eso aborrezco todo lo que Dios aborrece. Ni siquiera quiero mirar lo que a Dios le desagrada. Mi anhelo es hacer lo que a Dios le agrada, y como amo a Dios, vivo de acuerdo a su palabra, no por obligación, sino por propia voluntad. Soy feliz cuando hago su voluntad, y así puedo obedecer y vivir por la palabra de Dios. Esa es la razón, mi amor a Dios. Una pregunta: ¿no daría todo lo que tuviera por un ser amado? ¿Acaso no obedecería a alguien a quien verdaderamente ama? Si en verdad amara a sus padres, los obedecerían. Si realmente amara a sus hijos, los educarían, les darían un buen ejemplo y los guiarían por el buen camino. Si en verdad amara a un amigo, lo ayudaría. Si realmente amara a su prójimo, le predicaría el Evangelio. Todo eso es posible si tiene amor. Si realmente amara a su maestro, se lo demostraría con hechos, es decir, estudiando. Y si un maestro amara a sus alumnos, haría todo lo posible por darles una mejor enseñanza. Si ama, podrá obedecer. Obedecerá en forma natural.
no a la fuerza, sino de todo corazón, podrá comprobar si realmente ama a Dios y al Señor por sus hechos, sus acciones y su estilo de vida. Ahora bien, ¿qué nos dice el Señor sobre esto? En Mateo, capítulo 5, versículo 48, el Señor nos dice lo siguiente: sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, Dios es perfecto y nos pide que seamos perfectos como Él, no a medias, sino totalmente perfectos. Hermano, su vida de fe no puede ni debe ser una vida ligera ni mediocre. Nunca debe pensar, y menos decir, que obedecer los 10 mandamientos es algo difícil. Dios nos mandó guardarlos y nos ordenó ser perfectos. ¿Por qué entonces sería difícil cumplir los 10 mandamientos? No, no es nada difícil hacerlo. Los que aman a Dios y los que en verdad tienen fe lo podrán hacer. Ninguno de los mandamientos es difícil de obedecer. Ellos nos dan vida y son el camino a la vida eterna, al cielo y a la nueva Jerusalén. ¿Por qué sería difícil obedecerlos? No es difícil. Le pregunto, ¿cree usted que es difícil cumplir los 10 mandamientos? ¿Por qué? Para mí no es difícil hacerlo. Por ejemplo, no adorar imágenes o ídolos. Todo lo que tiene que hacer es no inclinarse ante ninguna imagen. ¿Qué hay de difícil en eso? Guardar todo el día domingo santo para el Señor. Todo lo que necesita hacer es venir a la iglesia el domingo y adorar en espíritu y en verdad. ¿Acaso eso es difícil? Es difícil porque usted quiere trabajar y ganar más dinero en ese día o quiere salir a divertirse. Por eso le resulta difícil. Viene a la casa de Dios a escuchar su palabra, a alabarle, a orar a Dios y a escuchar al coro y ver el grupo de danza de la iglesia. ¿Acaso eso no lo hace feliz? Por eso Dios nos ha dicho que debemos ser perfectos como Él es perfecto. Él nos dice que no debemos juzgar ni condenar y que debemos pensar bien de los demás. Nos ha dicho que no debemos devolver mal por mal y que debemos amar incluso a nuestros enemigos. Cuando obedece y vive de acuerdo a la palabra, podrá despojarse de la maldad en su corazón y llenarlo de bondad. De esa manera circuncidará y santificará su corazón. Llegará a tener ese corazón sincero como el del Señor Jesucristo. Muchos dicen que aman al Señor, pero su corazón no es sincero y es porque no aman verdaderamente a Dios. La gente del mundo ama algo cuando eso les favorece, pero una vez que deja de serlo, lo más probable es que su corazón cambie. Este es amor físico o pasión carnal. Pero el amor que el Señor nos mostró es amor espiritual, sacrificial, que da todo lo que tiene sin condiciones, incluso su propia vida. Este es el verdadero amor, el amor espiritual. Pero el amor físico no es verdadero amor, no es amor espiritual. Muchos vienen a la iglesia porque saben que serán salvos y creen en el Señor Jesucristo, pero cuando tienen que sacrificar algo por el reino de Dios, dudan o a veces de plano rechazan hacerlo. El Señor murió por ellos, quienes debían morir por sus pecados. Les mostró ese gran amor y misericordia. Sin embargo, muchos son mezquinos y no retribuyen ese amor. No obstante, también hay quienes no han olvidado esa gracia y ese amor que recibieron del Señor, y su amor por Él no ha cambiado en ninguna circunstancia, y han amado al Señor hasta la muerte. El amor del Señor fue sellado en sus corazones, desde el momento en que creyeron en el Señor hasta que murieron. Con ese amor que los impulsaba, solo vivieron para el Señor. Hoy vamos a ver dos de los más destacados ejemplos de esta clase de amor espiritual o inmutable. Ellos son el apóstol Pablo y María Magdalena. Primero hablemos del apóstol Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo, por nacimiento, pertenecía a una familia acomodada dentro de la sociedad judía y ocupaba un alto cargo de acuerdo a la ley judía. Antes que entendiera la providencia de Dios en Jesucristo, perseguía a los que creían en el Señor,
como aún no tenía la revelación que Jesús era el Hijo de Dios, pensaba que lo que estaba haciendo era lo correcto ante Dios. Pero una vez que tuvo ese encuentro personal con el Señor, su vida fue completamente diferente. Pablo había perseguido a los cristianos. No sabía que el Señor había sido crucificado para redimirlo de su pecado. Sin embargo, el Señor lo perdonó y lo guió al camino de la salvación. Ese amor impactó el corazón de Pablo. Por eso, el apóstol llegó a confesar en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, lo siguiente: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cada vez que Pablo pensaba en la salvación del Señor, la gracia, el amor y la misericordia de Dios llenaban su corazón. Sí, Pablo mismo se preguntaba, ¿cómo podía ser salvo él, quien era el más vil de todos los pecadores? Así pensaba Pablo, y por eso no podía olvidar el amor que había recibido del Señor. Sin embargo, muchos hoy en día, con el paso del tiempo, pierden su primer amor por el Señor. Al principio dan gracias al Señor por haber muerto en la cruz por sus pecados y dicen que van a vivir para el Señor y para su reino, pero luego su amor se enfría. Llegan a la iglesia y se les asigna un ministerio de servicio. Algunos sirven bien al principio, pero después de un tiempo terminan haciéndolo por obligación. Usted estaba agradecido por su salvación y se había decidido a servir en la iglesia de todo corazón. La pregunta es, ¿sigue teniendo ese primer amor por el Señor? ¿Sigue sirviendo con el mismo amor y gentileza? Hermano, lo que Dios acepta es el aroma de su corazón. Cuando adoramos, oramos o alabamos, lo que Dios acepta es el aroma de nuestro corazón. Él ve la sinceridad de ese amor en el aroma que sube ante su presencia y entonces lo acepta como olor grato. Dios escudriña el interior de los corazones. Por eso, cuando adora, ora, alaba, en realidad lo que está haciendo es expresar su amor a Dios. Pero si esa confesión no es producto de un amor verdadero ni de un corazón sincero, Dios no la aceptará. Hermanos, con el tiempo su relación con Dios debe mejorar y el aroma de su amor deberá igualmente ser más puro y perfecto. La fidelidad y devoción que tenía cuando estaba lleno del primer amor por el Señor no deberá cambiar. El apóstol Pablo fue así, desde el momento en que conoció por revelación al Señor hasta que murió como mártir. Con el tiempo, su amor por el Señor fue más y más intenso, y todo lo que tenía lo había dedicado al reino de Dios. El apóstol Pablo tenía un gran bagaje cultural e intelectual, pero se humilló y se llamó a sí mismo un abortivo, y calificó a todo lo que era antes de conocer al Señor como pérdida por amor a Cristo, e incluso lo consideró como basura. De esta manera amó el apóstol Pablo al Señor, y por eso se despojó de todo lo que tenía por el Señor. Ahora bien, tal vez se pregunte, ¿qué es lo que obtuvo Pablo? En la parte final de Filipenses capítulo 3, versículo 8, Pablo dice que ha ganado a Cristo. Y en la primera parte del versículo 10 de ese mismo capítulo, el apóstol señala que ha conocido a Cristo y el poder de su resurrección. Al despojarse de todo lo que Dios aborrece, en realidad no sufrió pérdida alguna, sino todo lo contrario, ganó a Cristo y llegó a conocer el poder de su resurrección. Obtuvo la vida eterna, fue salvo y Dios le dio su poder. Cuando pierde algo por el Señor, en realidad está ganando. Gana la vida eterna. Si se limpia por completo de toda forma de maldad, irá a la Nueva Jerusalén. Si se despoja de todo lo malo, Dios le dará poder. Por eso, jamás será una pérdida dejar algo por amor al Señor. Si ama al Señor y le da todo lo que tiene,
no perderá nada. Su corazón se llenará del amor y de la gracia del Señor, y Dios lo bendecirá. Al igual que el Señor nos amó de tal manera y dio todo lo que tenía por nosotros, a los que amen al Señor, todo les será dado. Asimismo, a aquellos que tienen un amor y un corazón inmutable para el Señor, se les dará gracia y favor de Dios, incluso si pasan por dificultades. Hermanos y hermanas en Cristo, el camino que escogió el apóstol Pablo no fue fácil de seguir. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 26 y 27, nos describe algo de su vida. Y dice la Escritura: en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Cuando Pablo salía de viaje misionero, no podía llevar muchas cosas. En esa época no había carros ni aviones. Tenía que caminar o navegar en barco. Por eso no llevaba consigo muchas pertenencias. A veces tenía que dormir en el camino, otras en una montaña, en el desierto o en el campo. Pasaba frío. Tenía que caminar todo el día y pasar por lugares donde no había población alguna. En ese tiempo no había muchos pueblos ni comarcas en los caminos, por lo que en numerosas ocasiones Pablo tuvo que pasar hambre, tuvo que luchar contra el frío y el calor, el hambre y la sed. Y sin embargo, en Romanos capítulo 8, versículo 37, podemos leer esta bella y reconfortante declaración de fe y de fortaleza del apóstol Pablo cuando dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sí, hermanos, como Pablo en verdad amaba al Señor y conocía su amor, era más que vencedor en toda situación. ¿Cuántos dicen amén? Nunca se quejó ni guardó rencor a nadie. Su amor por el Señor jamás cambió. No importaba las persecuciones, las dificultades ni las amenazas que podía enfrentar. Quizás algunos digan: reverendo, usted no entiende lo difícil de mi vida. Le pregunto, ¿qué es lo que no puedo entender? Lo único que tiene que hacer es amar a Dios con todo su corazón, a pesar de las circunstancias. Eso es todo. Una pregunta: ¿acaso lo han tratado de matar por ser cristiano? ¿Acaso lo han enviado a la cárcel por predicar el evangelio? Y si eso le sucediera, debería dar su vida por el Señor. Eso es todo. ¿Qué es lo difícil de entender? ¿Qué es lo difícil de hacer? Si morimos, iremos al cielo o a la Nueva Jerusalén. ¿Por qué le tiene tanto miedo a la muerte? ¿Qué es lo que le cuesta tanto hacer? ¿Por qué tiene ese corazón traicionero? ¿Por qué no puede amar solo a Dios? Hermano, Dios nunca nos ha traicionado, ni jamás lo hará. Tampoco nuestro Señor. El dolor es temporal. Repito, Dios ni el Señor jamás nos traicionarán. ¿No es eso acaso suficiente para usted? Si somos fieles en todo, iremos a la Nueva Jerusalén. Si resistimos y luchamos contra el pecado, nos despojamos de todo lo mundano y nos santificamos, la Nueva Jerusalén será nuestra recompensa. El apóstol Pablo sabía esto, por eso no cambió sin importar lo difícil de la persecución o las dificultades que enfrentó. Siempre ha sido lo mismo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cuando los padres de la fe eran débiles, recibieron ayuda, fortaleza, ánimo y poder del Señor. Y así su amor por el Señor crecía. Del mismo modo, si usted no tiene un corazón cambiante y muestra con hechos su amor por el Señor, no importa lo difícil de su situación, Él seguramente le dará la salida y lo consolará.
Hermano, cuando ve a nuestro grupo de danza y alabanza, se podrá dar cuenta que eso no es algo fácil de hacer. Es algo agotador. Como han empezado a danzar ya de mayores, sus músculos no son tan flexibles. ¿Se imaginan lo cansado que es practicar tantas horas? Al finalizar el ensayo, ni siquiera pueden caminar. Y la práctica es bastante exigente. Cuando les piden una repetición, ni siquiera pueden descansar. Tienen que salir a danzar de inmediato. Solo de verlos ya me canso, pero danzan con agradecimiento y alegría. Así que es mejor no pedirles que repitan un número. Actualmente la iglesia los apoya con el transporte y otros gastos, pero en realidad no les da mucho. Ahora bien, supongamos que la iglesia les diera la mitad de lo que actualmente reciben como apoyo. ¿Saben lo que dirían? Estarían llenos de agradecimiento y gratitud solo por el hecho de poder servir en el templo de Dios. En la iglesia no tienen la libertad que tienen en el mundo. No tienen tiempo ni siquiera para reunirse con sus amigos, ni aún pueden ver a sus familiares. Sí, hermanos, si la iglesia les diera la mitad de lo que les da en la actualidad, ellos estarían, aún así, muy agradecidos. ¿Saben por qué? Porque aman a Dios y como lo aman, aman también servir en la iglesia del Señor. Es por eso, se sacrifican con esa actitud de gratitud y por ello el Señor los bendecirá y responderá a sus oraciones y su amor por el Señor será cada vez mayor. Como les decía, si su corazón cambia buscando su propio beneficio y no obedece la palabra del Señor al enfrentar alguna prueba, Dios no lo podrá bendecir. Si realmente confía en el Señor lo fortalecerá y derramará sobre usted su sobreabundante amor y confortará las heridas de su alma. No obstante, si menosprecia este amor del Señor y depende del mundo y trata de conseguir las cosas superfluas del mundo, el Señor no lo podrá ayudar ni lo podrá proteger. Volviendo al apóstol Pablo, la razón por la que Pablo amaba de tal manera al Señor cada vez que enfrentaba dificultades era porque tenía esta clase de corazón inmutable. Como su corazón no cambió, no importaba lo duro de su aflicción, el Señor siempre estaba con Pablo en esa situación y lo consolaba y fortalecía. Por eso, Pablo pudo confesar lo siguiente en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 4, que cita: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Por ejemplo, el apóstol Pablo y Silas predicaron el evangelio en Filipos y fueron arrestados por ello. Les desgarraron sus ropas y los golpearon con varas. Luego les ataron los pies a un cepo y los enviaron a una celda. No hicieron nada malo, pero les rompieron la ropa y los golpearon hasta hacerlos desangrar. Y luego los enviaron al calabozo con los pies fijos en un cepo. Ahora, supongamos que usted esté en la misma situación. Ha predicado el evangelio y por ello lo han arrestado y golpeado en público hasta dejarle todo el rostro ensangrentado. Además, lo han enviado a una celda con los pies atados a un cepo. No se olvide que una vez que lo habían enviado a una cárcel romana, no salía de allí. Ahora bien, supongamos que usted está ahora en ese calabozo. Lo han golpeado hasta dejarlo sin sentido. Está todo adolorido. No puede ni siquiera sentarse. No tiene idea de lo que le va a pasar el día de mañana y no cree que podrá salir vivo de esa cárcel. Le pregunto, ¿cómo se sentiría? Les digo algo. Creo que aún en esas condiciones habría hermanos aquí que podrían dar gracias y alabar al Señor incluso en esa situación. Por supuesto, yo haría lo mismo.
Lo he venido haciendo durante muchos años. Sé que hay hermanos y hermanas que harían lo mismo. Por eso Dios nos ama. Me sentiría muy feliz si todos llegaran a ese nivel de fe. Cuando el apóstol Pablo se encontró en esa circunstancia, su corazón no cambió, ni dudó del amor del Señor. No se quejó, ni pensó que el Señor lo había abandonado. Algunos de ustedes son así, pero si al enfrentar un problema piensa que el Señor lo ha abandonado, déjeme decirle que no tiene fe espiritual. Si tuviera fe espiritual, ni siquiera lo pensaría. Ya les he dicho que su fe no debe cambiar. Repito, la fe espiritual no cambia. A veces hay quienes dicen que Dios está con ellos y otras veces dicen que no lo está, o que los ha abandonado, o que está lejos de ellos. Hermano, si ama a sus padres, nunca dudará de ellos. ¿Acaso sus padres le dicen que lo van a echar de la casa si no se porta bien? ¿Acaso le han dicho que borrarán su nombre de la partida de nacimiento? Le pregunto, ¿usted duda de sus padres? Sus padres no harían nada de eso. Ahora bien, ¿cómo puede dudar de Dios y del Señor, quien ha sido siempre fiel y ha dado su vida por usted? Jamás deberá hacer eso. Los padres de la fe no lo hicieron. Incluso cuando fueron arrojados al foso de los leones o al horno de fuego ardiendo, dieron gracias a Dios y alabaron al Señor. Esta es verdadera fe. Esa es la fe que lo hace salvo y lo llevará al cielo. Si tiene esta clase de fe, será prosperado. Todos recibirán riquezas, honra y vida. Su familia estará en paz y será evangelizada. Retomando la prédica, Hechos capítulo 16, versículo 25, señala lo siguiente: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Escuche bien, cerca de la medianoche, cuando estaban a punto de dormir en la celda, oraron a Dios y alabaron al Señor. Oraron y también alabaron. ¿Alabaría usted en esa situación? ¿Lo haría? Y de repente, dice la Escritura, vino un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron e inmediatamente todas las puertas de las celdas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Debido a eso, el carcelero y su familia aceptaron a Jesucristo y se pudo establecer la iglesia en Filipos. A través de este incidente, el amor y la fe del apóstol Pablo se fortalecieron. Llegó a tener ese perfecto amor donde no hay nada de temor, y hasta su muerte fue fiel a fin de cumplir la voluntad del Señor. Y al final, tal como señala Juan capítulo 15, versículo 13, que dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Pablo demostró ese amor entregando su vida como mártir del Evangelio del Señor. De esta manera, después de conocer al Señor, su amor por Él no cambió, más bien se fortaleció de tal manera que dio frutos en hechos y acciones, y Pablo fue recompensado con honra y gloria en el cielo. Ocupará un lugar de honor junto al trono de Dios y disfrutará de toda la gloria y la honra con el Señor. Tal como dijo Dios: yo amo a los que me aman, Dios recibió el perfecto aroma del amor, la devoción y la fidelidad del apóstol Pablo y lo bendijo sobreabundantemente. Damas y caballeros, ahora vamos a hablar de María Magdalena, quien entre las mujeres fue la que tuvo un mayor nivel de amor espiritual por el Señor. Su familia no la trató muy bien. De hecho, la repudiaban y le hicieron la vida imposible. Sin embargo, María no les guardó rencor ni odio. Más bien, ella pensaba que era una carga para su familia y eso impactó el corazón del Señor. Era demasiado frágil como para sostenerse por sí misma, pero aún así pensaba la forma
cómo ser menos gravosa para su familia. Por eso buscó y confió en la ayuda del hombre, y debido a ello sufrió aún más todavía. María Magdalena nunca recibió afecto ni amor de nadie. Pensaba de sí misma como un ser inútil. En ese momento conoció al Señor y Él la sanó de sus heridas del alma. Como conoció al Señor cuando ya se había despojado de su ego, su corazón se llenó por completo del amor y la gracia del Señor. Cuando alguien crece en un ambiente así, hay dos opciones: o incuba resentimiento en el corazón y tiende a devolver mal por mal, o se despoja de su ego o yo y se llena de bondad. Este último es un caso muy raro. La mayoría tiende a desarrollar resentimiento en su corazón y se vuelven aún más perversos. Dañan a sus cónyuges, a sus padres y a su familia. Les comparto algo. Cuando estuve enfermo por 7 años, sentí rencor en mi corazón y me decía a mí mismo que una vez que estuviera sano, ganaría mucho dinero y me vengaría de los que me habían en alguna ocasión despreciado. Luego me di cuenta que ese resentimiento no estaba muy enraizado en mi corazón. ¿Saben por qué? Porque después que acepté al Señor, al escuchar la palabra de Dios que me decía, ama incluso a tus enemigos, todo ese odio que tenía en el corazón simplemente desapareció. Empecé a pensar exactamente lo contrario, que toda esa situación había sido culpa mía y que debido a ello pude conocer al Dios vivo y saber del cielo. Así, todo ese resentimiento se transformó en agradecimiento. El rencor se convirtió en gratitud. ¿Recuerdan lo que pensaba antes de creer en el Señor? Que iba a ganar bastante dinero para vengarme de todos, pero tan pronto como acepté al Señor como mi Salvador y escuché la palabra que me decía que debía de amar incluso a mi enemigo, mi rencor desapareció. Entonces me di cuenta que yo no tenía odio en mí. A los que antes odiaba o detestaba, ahora les estaba agradecido. Así que pensé que el rencor que les había tenido en realidad no era verdadero rencor, ya que no se había enraizado en mi corazón. Como no conocía la verdad, estaba confundido y tuve resentimiento contra los demás, pero luego todo eso se desvaneció. Repito, cuando estuve enfermo tuve rencor, pero luego me di cuenta que eso era una tontería y además que era malo y negativo para mí. Cuando acepté al Señor, todo ese rencor se desvaneció. Retomando el mensaje. Ahora bien, María Magdalena conoció al Señor y lo amó espiritualmente. Ella procuró servirlo dando todo de sí misma. Estaba agradecida tan solo por el hecho de servirle. El amor de María Magdalena conmovió el corazón del Señor al ver la forma como lo servía y atendía con tanta bondad y abnegación sin esperar nada a cambio. Algunos dicen que el Señor le mostró su naturaleza divina mucho más a ella que a sus discípulos, y con el fin de mantener el equilibrio entre lo divino y su naturaleza humana, a veces la trató con frialdad. Otras ni siquiera la miraba, pero ella, aún así, siempre estaba feliz y agradecida. Como María Magdalena sabía quién era Jesús y conocía el corazón del Maestro, sabía que el Señor tenía un amor sin límites. Comprendió por qué el Señor tenía que mostrarle su naturaleza divina y esto conmovió al Señor. María amaba al Señor tanto que ni siquiera podía pensar en vivir sin Él. Incluso cuando el Señor la trató con frialdad o cuando ni siquiera la miraba, ella no se desanimaba ni decepcionaba en lo absoluto.
Debido a que tenía este amor espiritual, cuando el Señor fue arrestado y crucificado, María estuvo con él. No solo cuando el Señor manifestó señales, milagros y prodigios estuvo con él, sino también cuando fue perseguido por los judíos. Su corazón no cambió. Incluso sus discípulos huyeron por temor, pero ella tenía esta clase de amor espiritual en el que no hay temor. Sí, incluso los discípulos del Señor huyeron. También el corazón de María, lleno de amor, nunca cambió, ni aún después que Jesús muriera crucificado. Ella sabía que Jesús acababa de morir. No había nada que ella pudiera hacer. Aún no se imaginaba la resurrección del Señor. Sin embargo, incluso así, María Magdalena preparó especias y fue a la tumba del Señor. Su corazón no había cambiado. Justo después del sábado, muy temprano en la mañana, fue a la tumba del Señor para ungir su cuerpo con especias aromáticas. Y María tuvo el honor de ser el primer testigo de la resurrección del Señor. Dios también reconoció su amor constante y su corazón inmutable y la ha exaltado en el reino de los cielos. Hermanos, el amor que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo no es de ninguna manera menor al que le prodigó a María Magdalena. María tuvo esta clase de amor invariable al Señor. Espero que todos ustedes puedan llegar a tener esta clase de corazón sincero y constante, sin ninguna forma de maldad, y así lleguen a amar en cualquier situación a nuestro Señor. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hasta hoy hemos visto algunos ejemplos bíblicos de aquellos que han tenido este corazón inmutable que no cambia. Y también hemos podido compartir la forma como guardaron sus corazones y la bendición que recibieron por ello. Hemos mencionado a Ruth, al rey David, a Daniel y a sus 3 amigos, a Jefté, a Ana, al apóstol Pablo y a María Magdalena. Ellos, aun cuando mantuvieron un corazón firme e invariable, aún así enfrentaron dificultades. No obstante ello, su corazón no cambió y, finalmente, Dios los bendijo. Sus vidas parecían estar llenas de dificultades y problemas y no podían ver más allá de sus circunstancias. Pero para aquellos que tienen este corazón constante, eso es una vía directa a la mayor de todas las bendiciones. Su fe, esperanza y amor por Dios no cambió. No importa las pruebas o dificultades que encontraron, todos ellos cumplieron con su ministerio y servicio a Dios y tuvieron esta clase de corazón sincero que hizo que mantuvieran esa constancia en su vida de servicio. Dios nunca los abandonó, sino más bien los consoló y los bendijo. El Salmo 84, versículo 5, dice: Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que cada uno de ustedes cultive esta clase de corazón inmutable, constante y sincero, acepto y agradable a Dios, y así el bien y la misericordia los sigan y llenen sus vidas de paz y prosperidad. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet, o que le están escuchando por radio o por cintas de audio
en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.